En los últimos días, Donald Trump ha vuelto a poner sobre la mesa su enfoque hacia las políticas comerciales, generando preocupación sobre el posible desencadenamiento de una nueva guerra comercial global. Analizamos cómo Trump está presionando para investigar los efectos de los aranceles, cómo sus políticas podrían alterar las relaciones económicas a nivel mundial, y qué consecuencias podría traer para la industria y los consumidores. Acompáñanos a descubrir si realmente estamos ante el inicio de una nueva confrontación económica. Trump ordena investigar el impacto de los aranceles. Trump instruyó a las agencias federales a investigar los efectos de las políticas arancelarias y a recomendar medidas adecuadas, como la implementación de aranceles globales, para abordar los déficits comerciales. Cambio en la agenda desde la elección de Trump. Aunque bajo la administración de Biden el tema no era prioritario, desde la elección de Trump, el debate sobre los aranceles ha cobrado fuerza. El nuevo presidente ha prometido imponer tarifas a productos de todo el mundo, no solo de países competidores como China. Aranceles como herramienta de presión. Trump ve los aranceles como una forma de ejercer presión para lograr que otros países acepten sus condiciones. En su primera semana de regreso, amenazó con aumentar aranceles a China, México y Canadá y utilizarlos como una estrategia para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. Posibles consecuencias de la política comercial. La política comercial de Trump podría generar grandes repercusiones económicas globales. Aunque sus amenazas no se concreten, solo el hecho de hablar de una guerra comercial ya está afectando las relaciones internacionales. ¿Qué son los aranceles? Los aranceles son impuestos sobre productos importados, lo que aumenta su precio y los hace menos competitivos frente a los productos nacionales. El objetivo es proteger las industrias locales, aunque su uso en Estados Unidos disminuyó después de la Segunda Guerra Mundial. La globalización y sus consecuencias. Durante los años 90, los aranceles eran vistos negativamente, pues la globalización parecía beneficiar a todos. Sin embargo, este enfoque ha sido cuestionado, ya que hay países que salen perdiendo. Trump quiere usar los aranceles para aumentar los ingresos y traer la producción de vuelta a Estados Unidos. Aranceles y recortes fiscales. Trump presenta los aranceles como una forma de financiar recortes fiscales, pero los números muestran que los ingresos de los aranceles son mínimos en comparación con los impuestos sobre la renta. El impacto de los aranceles durante su primer mandato. En su primer mandato, Trump implementó aranceles que causaron gran incertidumbre, afectando la inversión empresarial. A finales de 2019, Estados Unidos y China firmaron el acuerdo de fase 1, pero muchos de los compromisos, como la compra de productos estadounidenses, no se cumplieron. Trump quiere renegociar el acuerdo con China. Trump busca cambiar los términos del acuerdo con China, asegurando que hasta su llegada, China nunca pagó nada a Estados Unidos. Las empresas se están preparando para una segunda guerra comercial, buscando nuevos mercados y deslocalizando la producción. Impacto en la industria automotriz. El impacto de los aranceles también afectaría a Canadá y México, que son cruciales para la cadena de suministro de la industria automotriz en Estados Unidos. Las empresas como Ford y General Motors verían incrementados sus costos de producción. Aumento de costos y consecuencias para las empresas. El incremento de los aranceles podría afectar los precios para los consumidores, ya que muchas empresas tendrían que ajustar sus cadenas de suministro, lo que aumentaría los costos y, por lo tanto, los precios de los productos. Las represalias de una guerra comercial. Las represalias son inevitables en una guerra comercial. A pesar de que Estados Unidos tiene una balanza comercial desfavorable con China, la influencia de China en las cadenas de suministro globales podría permitirle tomar represalias de formas inesperadas. China podría restringir exportaciones clave. China controla la producción de metales críticos para la industria de semiconductores y tecnologías avanzadas. Si China decide restringir la exportación de estos materiales, podría afectar la capacidad de Estados Unidos para desarrollar industrias clave como la inteligencia artificial. Las represalias pueden afectar a estados clave. Las represalias comerciales también pueden ser estratégicas y personales. La Unión Europea ya impuso aranceles al borbón estadounidense en respuesta a los aranceles sobre el acero, y China podría enfocarse en sectores clave para los estados republicanos, afectando la agricultura y la industria automotriz. El impacto de las represalias en la industria estadounidense. Una guerra comercial podría traer consecuencias devastadoras para la industria estadounidense y sus socios internacionales, desde la agricultura hasta los fabricantes de vehículos.
Las decisiones de Trump sobre los aranceles tienen el potencial de redefinir las relaciones comerciales entre grandes potencias y de afectar directamente la economía mundial. Si bien las represalias pueden ser inevitables, la forma en que se desarrollen estas tensiones podría tener efectos duraderos en industrias clave, desde la automotriz hasta la tecnología. Será crucial observar cómo los países afectados responden y si se logra evitar una guerra comercial de proporciones globales. ¿Estás listo para ver cómo se desarrollan estos acontecimientos? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más noticias de actualidad.